imagino que tú también tienes algo de americanista, ¿no? ¿O no? Sí, pues es que como él le va a la América, pues yo digo, pues debe de ser interesante, ¿no? No entiendo mucho de cómo está el fútbol ahorita, pero sí Se sé nota. que América es bastante odiado, ¿no? Yo les dije que yo quería ser sacerdote y no, nunca fue ese el deseo de mis papás. O sea, ellos Ok. decían, está bien, ve a la iglesia, reúnete, pero vivir una vida allí, no. Y no, nunca tuve ese apoyo con ellos, pero Ujú. sí, o sea, no me decían que no fuera o algo así. Una foto de Joel Austin, no sé si sea Ya un lo montaje o qué, que tiene así, pero unas pacas de dólares, ¿no? Hasta acá. Y luego hay una caja fuerte atrás y está lleno de dólares, pero sé. unas pacas de dólares. Y dice, no, pues tienes buen maestro, me dijeron. Entonces, entonces yo le Ya, respondí, déjanos ver la caja, ¿dónde está? ¿Dónde la tienes? no, no, Déjanos no, 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 enseñarla. no, no, pero entonces yo le dije, un día, en lugar de Austin, esa cara va a ser la mía y yo te voy a mandar la colección de Charles Spurgeon de lujo a ti como agradecimiento. No, no, pero bueno, yo conocí de Jesús, del Evangelio de Dios, primeramente a través de la iglesia romana. Ujú. Yo fui acólito de niño. No me Y digas. estando Ujú. como estudiante universitario, de hecho, un buen día, yo venía era un Buick color oro que tenía yo, venía manejando y pasé por el templo de Santa Clara y San Francisco de Asís de la ciudad Ujú. y Ujú. me orillé. ¿Por qué? No sé. Era la fiesta Ujú. de San Agustín. Eso es de todos los días, el sacar de contexto lo que uno dice es el pan diario. Si está uno en las redes sociales, tiene uno que acostumbrarse. O sea, es Sí, uno de de los acuerdo. precios que tienes que pagar. Y curiosamente, pastor, el crecimiento en redes sociales se vuelve exponencial cuando la gente te odia. Eso es Sí, algo que ¿verdad? no puedo entender porque te hacen mucha publicidad. El algoritmo está diseñado en redes sociales para mostrar controversias porque eso Ujú. acapara mucho la atención. Entonces, una Ujú. aplicación gana Ujú. cuando mantiene al público entretenido y si hay alguien que es objeto de controversia, lo va a mantener en el foco. Entonces, cuando a ti en redes sociales te empiezan a tirar mucho, apareces en el algoritmo a mero arriba, ¿no? Claro, por eso me apareces mucho, hermano, ¿eh? Sí, ok, Pero ahorita ok. hablamos un poco más de ello. Y bueno, está con nosotros hoy en este episodio especial, mi querido hermano y amigo Juan Pablo Martínez. ¿Cómo estás, mi querido JP de Romanos? ¿Cómo andas? Pastor Juan Carlos, pues muy agradecido de estar aquí en Misión 316 participando de este hermoso programa. Gracias, muchas gracias. Ya era hora de que platicáramos ahora sí y que nos pudiéramos conectar. Ya habíamos tenido una ocasión para platicar y ahora pues tenemos esta nueva oportunidad, ¿no? Yo estoy tomando un poco de agua. ¿Tú qué tomas? ¿Agua también? Tengo aquí agua y mi esposa me sirvió un café descafeinado porque luego me acelero. ¿Eres cafetero? De caf no más. De caf, no de no de ya de grano y todo eso, No, más intenso. me refiero que debe de ser descafeinado. Oh, Nada más así. descafeinado. Ok, Sí. ok, no, yo soy más cafetero. De verdad que en la mañana, bueno, he cambiado un poco mi rutina porque ahora estoy tomando té en la mañana. Tomo un poco de té y ya después del té viene el café, pero no Correcto. lo dejo. No lo dejo, eso es parte de. Oye, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros, gracias por platicar. ¿Y cómo fue que llegaste a todo esto que ahora hoy te conocemos como escritor, como podcaster, como parte de YouTube, pues de redes sociales? ¿Dónde fue que creciste, Juan Pablo? Yo nací en el desierto de Baja California, en la ciudad de Mexicali, al norte de México. Ujú. Y pues me crié toda la infancia en esta ciudad. Aquí Ujú. hice mis estudios hasta la licenciatura
en Derecho. Ujú. Y el calor, el desierto, forja, forja Carácter. personas, hombres y mujeres de bien. Y creciste siempre en ese ambiente, entonces. Sí, sí, en la ciudad de Mexicali, cuando en México la violencia no había alcanzado los niveles que lamentablemente vemos hoy, Ujú. pues se podía andar, los niños andábamos en la calle, a veces estaba oscuro y andábamos jugando en la calle, podíamos ir a la tienda sin supervisión. Ah, fue una buena infancia en ese sentido. Oye, eras de los clásicos que nomás escuchaban tu nombre ya como a las 9, 10 de la noche de ya métete. Ah, sí, no, no, sí, por supuesto. Mi madre siempre nos llamaba ya para prepararnos para el día siguiente. Sí, 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 me imagino, porque yo creo que era una época, digo, todas las épocas son buenas, ¿verdad? Porque ahora los que están más chavos y nos escuchan van a decir, ustedes siempre romantizando las épocas anteriores. Pero me acuerdo que eso de jugar en la calle era algo fabuloso, ¿no? Entre jugar que a las escondidas, que jugar la pelota, que jugar cosas así, siempre fue algo, a mí me gustaba mucho y que quizás ahora ya no lo viven tanto, ¿no? Las nuevas generaciones. Sí, Baja California es uno de los estados con más problemas de inseguridad. Ujú, Yo como padre, de hecho, uno lo ve en la calle, no hay ujú. niños. Seguramente en otras partes del país puede ser diferente. Yo estoy hablando de lo que yo alcanzo a ver. Y Claro. en las calles no se ve eso que yo miraba cuando era niño, ¿no? Ahora, pues los niños permanecen en sus casas y pues salen a la Ujú, escuela, ujú. pero no es que se llegue la tarde y todos a jugar fútbol. ¿Cuál era tu juego favorito cuando estabas pequeño? El básquetbol. ¿Te gustaba Básquetbol. siempre? Sí, de hecho yo llegué a participar en equipos de baloncesto a nivel de preparatoria, en la secundaria, en Ujú. la preparatoria, un poquito en la universidad, aunque ahí ya empecé a cambiar un poquito de actividades, pero el baloncesto hasta la fecha me sigue gustando mucho. Y aquí viene la pregunta, porque les digo que va a ser un podcast fuerte. Viene la pregunta fuerte. ¿Michael Jordan o Kobe? No, Michael Jordan. No, Dios sabe que estoy muy agradecido por todas las alegrías que nos hizo pasar Brian, un Ujú. astro fantástico. Pero lo curioso es que Jordan mismo reconoce que Brian es un grande. Un Entonces, gran. de hecho, yo tuve los tenis Kobe Bryant, no me acuerdo que yo estaba en la preparatoria cuando los adquirí, como parte de un equipo de baloncesto de la preparatoria. Órale. Yo me acuerdo, yo soy de Guadalajara, entonces viví la infancia en Guadalajara. Y en Guadalajara lo recuerdo que pasaban aquellos primeros juegos de básquetbol y obviamente todas las series finales con Michael Jordan. Entonces era escuchar por televisión y ver en televisión siempre a Michael Jordan. Y fue para mí el ver de verdad a un verdadero, me sacaba la mente de ver a Michael Jordan, ¿no? Nunca jugaba básquetbol, pero me iba pues a los tianguis, pues que a veces los tenis pues, estaban un poco caritos, ¿no? Y compraba sus tenis, a ver si te acuerdas, aquellos que tenían como una valvulita que te De hacían aire. creer que de aire, que te hacían creer que si la pisabas saltabas como Michael, ¿no? Air Jordan, sí, cómo no, sí, sí me acuerdo. Los Air Jordan. Sí, y genial ver esa generación de Pippen, de quién más estaba ahí, acuérdame, Rodman, de Longley, Rodman. Ujú. O Steve sea, Kerr. qué buena generación esa. Buenos futbolistas y después aquellas Olimpiadas, ¿no? Que jugaron con el famoso Dream Team. Sí, fue fantástico, pues un equipo invencible, Invencible, simplemente. de verdad que eso era genial. ¿Te gustaba entonces mucho el básquetbol? ¿Nunca te gustó el fútbol, el soccer? Sí, jugábamos también al soccer, nada más que ahí sí no le encontré la misma afición. Ujú, De hecho, el, mi, tengo un hermano que le ujú. gusta mucho el fútbol, Ajá. pero yo nunca se me dio esa afición, como hubiera querido mi propio hermano también. ¿Y a quién le iba tu hermano o a quién le va tu hermano? Al América.
Híjole, creo que vamos a cortar la conversación ya. Y me imagino que tú también tienes algo ahí de americanista, ¿no? ¿O no? Sí, pues es que como él le va a la América, pues yo digo, pues debe de ser interesante, ¿no? No entiendo mucho de cómo está el fútbol ahorita, pero sí Se sé nota. que América es bastante odiado, ¿no? Tengo una gorra, una Ajá. cachucha por ahí que dice "Ódiame más", que Ódiame después, más, sí. después me enteré que es parte de la De su ropa, lema. de la mercancía de la América. Sí, fíjate, yo le voy al equipo opuesto, a las Chivas, ¿verdad? Pues soy de Guadalajara, entonces le voy a las Chivas. Y entonces las Chivas es el equipo más amado y acá el otro es el equipo más odiado, ¿no? Y hasta en su lema dice, y muchos americanistas escuchaba un día que se enojaban, yo no sé por qué nos odian tanto. Pues ustedes lo dicen, ahí tienen su lema, ódiame más, pues ¿qué hacemos? Sí, pues yo no entiendo mucho de esa animadversión, pero sí hay mucho hate ahí. Hay mucho hate, es una época de mucho hate esta, ¿no? Yo creo que las redes sociales han venido a dar mucha voz al hate, ¿no crees? Sí, pues lo que pasa es que creo que fue Humberto Eco el que lo dijo, Ujú. ah, o no lo recuerdo honestamente, pero antes, ah, o sea, el día de hoy puedes hacer un comentario irrelevante, insustancial, sin fundamento alguno, y ser escuchado y aplaudido por cientos o miles de personas, ¿no? Ujú, ujú, correcto. Y de pronto te hacen ser que o seas el más plus o seas el menos querido por algún comentario y a veces hasta distorsionado, ¿no? Que te lo sacan fuera de contexto. Eso es de todos los días, el sacar de contexto lo que uno dice es el pan diario. Si está uno en las redes sociales, tiene uno que acostumbrarse. O sea, es Sí, uno de de los acuerdo. precios que tienes que pagar. Y curiosamente, pastor, el crecimiento en redes sociales se vuelve exponencial cuando la gente te odia. Eso es Sí, algo que ¿verdad? no puedo entender porque te hacen mucha publicidad. El algoritmo está diseñado en redes sociales para mostrar controversias, porque eso Ujú, acapara mucho la atención. Entonces, una ujú, aplicación gana ujú. cuando mantiene al público entretenido y si hay alguien que es objeto de controversia, lo va a mantener en el foco. Entonces, cuando a ti en redes sociales te empiezan a tirar mucho, apareces en el algoritmo a mero arriba, ¿no? Claro, por eso me apareces mucho, hermano, ¿eh? Sí, ok. Pero ahorita hablamos un poco más de ello. Oye, Juan Pablo, entonces creciste ahí en Mexicali, nunca cambiaste de ciudad, siempre estuviste ahí con tu familia, tus padres. No, después me trasladé a la costa, en la ciudad de Ujú. Ensenada. Ahí trabajé alrededor de 8 o 9 años ¿En dónde trabajabas? como profesor universitario en la Universidad Autónoma de Baja California. Es mi primer Ah, alma mater ahí y di ujú, clases de filosofía del derecho ahí todos esos ujú, años. Allá me casé, allá nacieron ujú. mis hijos. eh, Y fue una temporada muy, muy bonita. De hecho, yo tengo el deseo de regresar a Ensenada Ujú. alguna temporada larga en el futuro. Ahorita como uno está creando hijos, tengo uno de 12, una de 10, a veces es difícil pensar en Mm, moverse de claro. ciudad. Pues, la familia está muy ya involucrada en sus proyectos y uno apoyándoles en todo, así que esperemos que Dios me conceda ese sueño. Oye, y entonces como maestro estabas ahí en filosofía, me dijiste, ¿cómo fue entonces este cambio que aparece en tu vida de pronto a meterte a temas de gracia, a meterte a temas de Dios, a meterte a temas que vinieron a involucrar tu vida? ¿Cómo fue ese salto, ese momento, o qué momento fue, Juan Pablo, ese quebranto o ese momento donde tú dijiste, oh, mi vida está cambiando? Bueno, yo conocí de Jesús, del Evangelio de Dios, primeramente a través de la iglesia romana. Yo Ujú. fui acólito de niño y estando Ujú, como estudiante universitario, de hecho, un buen día, yo venía era un Buick color oro que tenía yo, venía manejando
y pasé por el templo de Santa Clara y San Francisco de Asís de la ciudad Ujú, y ujú, me orillé. ¿Por qué? No sé. Era la fiesta ujú, de San Agustín, estaban en la capilla, estaba Fray Mateo, un fraile que había venido de Utah. Estaba a punto de dejar su sacerdocio porque le parecía que la iglesia estaba muy liberal y le dijeron, no, ve a México, ujú, allá vas a ver un cristianismo diferente. Lo mandaron a México y bueno, Fray Mateo era un místico. Ese hombre era un místico y estaba hablando de Agustín. Y yo sabía que para comulgar se tenía uno que confesar primero, ujú, pero me formé, escuché todo lo que dijo de Agustín. Agustín fue un hombre que buscó la verdad en la filosofía, decía, ujú, pero la encontró en Dios. Y me formé mm, ahí en la fila. Yo tenía años sin comulgar después de la primera comunión, ¿no? Y comulgué y me fui a mi casa y esa noche estuve pensando mucho, pues en varias cosas, en el infierno, en Dios, en lo que seguía para mí en el futuro. Y a partir de ahí, el sábado siguiente llegué con los frailes y les dije, quiero ser sacerdote. Eh, ah, y me involucré en un proceso de aspirantado con los frailes franciscanos por ujú, un tiempo. Tomé projupa ahí con la diócesis de la ciudad. Hice excelentes amigos, los extraño, les quiero entrañablemente. Espero que se acuerden de su amigo Juan Pablo, ¿no? Y, pero pasó el tiempo y cuando yo estaba terminando la carrera, me faltaba más o menos, poco menos de un año, y se vino el tiempo del noviciado franciscano y yo tenía que tomar ajá, una decisión. Si no me iba al noviciado, me tenía que esperar creo que 2 años para volver a ir. Y yo estaba tan ujú, desesperado que dije, pues voy a abandonar la carrera de derecho, casi en el octavo semestre, yo creo. Y ujú, alguien me sugirió, déjala, no le avises. Pensé mucho en mis papás, en la decepción que iba a generarles eso, en el dolor que les iba a causar. Y un fraile me dijo, mira, si tú dejas la carrera ahorita, a punto de terminarla, vas a dejar también el franciscanismo o la orden, la vas a poder dejar a los 2 años o menos tiempo. Entonces, Oye, Juan Pablo, termina lo que perdón, empezaste. perdón, yo creo que entonces vienes de una familia católica y No, romana, no, no, no. No, de ¿no? hecho, no. Pues de tradición nada más, pero mis papás no asistían a misa, ni se leía la Claro. Biblia, ni nada que ver. Pero obviamente al verte ahí metido en estos caminos con los franciscanos, pues para ellos me imagino que era una cuestión de, bien, hijo, de apoyo, de alegría, o era también No, así como, ¿qué le pasó, no? no, 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 estaban un poquito asustados porque yo les dije que yo quería ser sacerdote y no, nunca fue ese el deseo de mis papás. O sea, ellos Ok. decían, está bien, ve a la iglesia, reúnete, pero vivir una vida allí, no. Y no, nunca tuve ese apoyo con ellos, pero Ujú. sí, o sea, no me decían que no fuera o algo así. Ahora, ¿qué se estudia cuando estás ahí? ¿Estás estudiando como si fuera una escuela literal o estás enfocado a temas religiosos, tradicionales o cómo? En el aspirantado franciscano, te reúnes, hay oración y los frailes te dan un estudio. Ujú, Te dan un estudio en donde se habla de la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad franciscana. También pues están observándote. ujú, Si hay actividades en el claustro, te pueden invitar también. Yo pasé mucho tiempo en el claustro, de hecho más del que se debería. Una vez un fraile que se llama Marcelo le dijo a Fray José de Jesús Paniagua, que era vamos a decir, mi director espiritual ahí, por decirlo de alguna ujú, manera. ujú, Le dijo, me preocupa un poco este joven porque está viviendo muchas cosas que todavía no le toca vivir. Y es que yo salía de mm, la universidad y llegaba a mi casa, comía y me iba todo el día al claustro con ellos. Todo el día les ayudaba en lo que ellos hacían, si estaban barriendo, cualquier actividad que tuvieran, ahí me la ujú. pasaba todo el día. Entonces, conversan mucho, a veces
una vez fuimos con las monjas, las hermanas Clarisas, a Ensenada, por ejemplo, hicimos un viaje. Entonces te involucras con la comunidad franciscana, vas absorbiendo la espiritualidad franciscana, la educación franciscana, y eso te prepara para cuando te mandan al noviciado, que ese ya es un proceso que yo ya no viví. Entonces tú Porque, ya dices, porque, porque ahí es donde me detuve, no fui decidí terminar la carrera y entonces ahí pasaron ok. ya otras cosas. O sea, ¿eso fue tu decisión, solamente el tema de la carrera? ¿De no seguir ya en Sí, el noviciado? sí, dije, no me hubiera noviciado, había que irse a Sonora, creo. Dije, no me voy a ir, voy a terminar la carrera y después voy. Pero en ese inter, mi director espiritual tuvo que hacer un viaje de varios meses y yo empecé a leer a Martín Lutero. Ok. Y entonces ahí sales, o sea, sales, no continúas en el noviciado, ¿sigues continuando con ellos, yendo al claustro o literales dejas todo eso? Bueno, empecé a ir cada vez menos porque en realidad Fray José Jesús era con el que yo me conectaba ahí. No es que él me Ujú. esperaba, no, nadie Ok, más. Ahí me ok. saludaba todo el mundo, pero era el que me esperaba. Y como ya no estaba, pues yo iba y dejé de ir paulatinamente en la medida también que empecé a leer la biografía de Martín Lutero de Federico Fliender. Es una Ujú, biografía pequeña, aún la conservo. Y me empezó a interesar mucho eso. Parte, mi abuela paterna ujú. era una cristiana pentecostal. Ok. Y, y ella siempre me dijo que buscara a Cristo. Me Ujú, decía que no buscara en santos y en vírgenes, intercesores y todo eso. Busca a Cristo, me decía. Y su Reina ujú, Valera 60, cada vez que podíamos visitarla, pues siempre estaba a la vista y yo siempre la leía. Me llamaba la atención que no tenía ningún comentario, ninguna ujú, anotación, no tenía ujú, ninguna leyenda de nihil obstat imprimatur o ujú, alguna aprobación eclesiástica, simplemente era el ujú, texto. Me gustaba ujú. mucho leer esa versión y poco a poco eso fue haciendo que yo tomara la decisión de buscar una iglesia cristiana. Oye, Juan Pablo, se dice muy rápido, obviamente, pero ¿no hubo momentos en que había discusiones en ti, en tu mente, con todo lo que tú estabas, me imagino, con los franciscanos, que ibas aprendiendo muchas cosas? Me imagino que este fray te ha de haber marcado la vida en algunas enseñanzas y de pronto estás leyendo esto de Lutero y de pronto los comentarios que tenías acerca de sigue a Cristo. ¿Causó en ti conflictos, discusiones en ti de qué es esto? ¿Por qué me dicen eso si yo estoy acostumbrado o estoy viendo esas acciones? ¿Te pasó? Pues no tanto como una crisis, no, creo que fue simplemente un desarrollo dialéctico, vamos a decirlo natural. Ujú, ujú, No es que yo me viera de pronto contra la pared. De hecho, en una de las últimas clases que tuve con los franciscanos, ujú, no estaba mi director espiritual ahí y yo les dije, Cristo está vivo, ujú, Cristo no está muerto, lo tenemos ahí en una cruz representado, sufriente, ujú, pero él es glorioso y ha resucitado. ujú, Y bueno, el fraile se me queda viendo porque pues no podía decir que no. Este, ujú, claro. pero yo ya estaba evidenciando que mi pensamiento estaba girando en otra dirección. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a buscas una iglesia cristiana? ¿Cuál fue la primera iglesia que llegaste? ¿Cómo te recibieron? Bueno, visité varias, ¿eh? Ok. Me metí a buscar direcciones, visité, no sé si 4, no llegué, había de todo, porque a diferencia de Roma, donde más o menos uno encuentra lo mismo en todos los Ajá, templos, no ajá. acá, por ejemplo, llegué a un lugar, entré, me senté y me dijeron, no, usted no va aquí, va allá, porque en un lugar están todas las mujeres Ok, y en ok. otro lugar están todos los hombres y luego las Ajá, mujeres traían un velo, todas ok. traían un velo en la cabeza y el predicador empezó a gritar y a llorar, gritando, llorando, no recuerdo bien lo que estaba diciendo, pero
Me sentí, pues como que Que no no era eras mi ahí. lugar, ¿no? Ajá, Esa fue ajá. nada más una experiencia y me acuerdo que me estaba dando ya por vencido. Eh, Ujú. yo estaba trabajando como asesor fiscal en una firma fiscal en la ciudad, Ok. y me quedé pensando y dije, bueno, a lo mejor no voy a encontrar mi lugar, ¿no? Ujú. Y un domingo en la mañana me levanté y recordé que una compañera que yo había tenido en un lugar en el que yo trabajé me había dicho que su padre era ministro, Ok. bautista, y que la iglesia estaba en tal colonia. Ujú. Entonces ese domingo me levanté y eso fue lo primero que recordé. O sea, no es que hubiera pensado un día antes en eso, ni mucho menos. Ujú. Simplemente vino a mi Ujú. mente que hay una iglesia más que debo visitar. Ok. Y dije, esta va a ser la última iglesia que voy a visitar. Ujú. Y entonces fui y no, le di vueltas y no la encontraba. Y dije, en esta última vuelta me voy, ya si no la Sí, no. encuentro. Y en esa última vuelta Ajá. la encontré. Ok. La encontré. Y cuando llegué, no, pues era una iglesia, estaba el hermano Elías, me acuerdo. eh, Ajá. Elías Romo estaba ahí en el piano y Ujú. estaba tocando himnos. Me acuerdo Ujú. que había una alfombra, estaba alfombrado y atrás había unas cortinas color guinda oscuro y unas bancas de madera. Entonces se me Típico hizo, bautista, ¿verdad? a mí eso sí me impactó porque sentí ese sitio como un sitio muy diferente a lo que yo había visto de las Ajá. iglesias evangélicas que había Sí. visitado y no, pues me enganché ahí. Me acuerdo que les dije el primer día que fui, me levanté y les dije, les agradezco mucho porque te reciben. Sí, dicen que alguien Ujú. nos visita. Ujú. Les agradezco mucho y les dije, recen por mí. Ya Ya me después imagino el que te vio así de, ¿what? no, ya después alguien se me acercó con el tiempo y me dijo, no se dice que recen, se dice que oren por ti. Ajá. Ah, no, está bien, me dijo, está bien. Y pues el resto es historia. Claro, y entonces ahí fue cuando ya, ¿tu esposa también ya era creyente o justo en el mismo tiempo que viene este paso es que vienen los dos al Señor? ¿Cómo fue eso? No, 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 yo la conocí hasta como un año y medio después de que Ok. yo llegué a la iglesia bautista y ella toda su vida creció en la iglesia cristiana. Siempre fue, de hecho, Ujú. siempre fue bautista, pero en Ok. otra ciudad. Ella es una indígena mixteca de Oaxaca. Ok. Ajá. Ándale, ¿y cómo fue que se encontraron ahora ahí en un lugar muy distinto de la República? Sí, porque su padre se trajo a su familia de ellos a Baja Ujú. California en busca de una Ujú. mejor oportunidad y fue aquí Ujú. en el estado donde yo la encontré en una charla que se organizó sobre derechos humanos y ahí Ujú. la conocí. Guau, y ahí empezó todo el amor. Sí, a primera vista. ¿A primera vista, en serio? Bueno, me llamaba mucho la atención la estructura de su rostro, porque las Ajá. oaxaqueñas tienen un rostro Ujú. singular. Tienen una piel, Singular, claro. me parece una piel que que no le daña ni el sol ni nada. Tienen Ujú. una piel muy lozana, Ujú. y bueno, también el tipo de ojos que ella tenía, pues así rasgados, o sea, Ujú. toda la tierra oaxaqueña, ¿no? En su faz. Y Ujú. eso me llamó mucho la atención. De hecho, encontré una gran belleza en eso. Guau, me imagino que si te está escuchando ella, ya te ganaste, la La cena del día cena, de hoy, la la comidita y cena. todo, ¿verdad? O sea, ya bien dicho. Sí. Oye, ¿cómo fue entonces, mi querido Juan Pablo Tocayo, hermano, que de pronto, tú vas a la iglesia, tú vas creciendo, y de dónde surge esto? Me imagino que lo que ya habías estudiado de filosofía te llevó, me imagino que a escribir, y de pronto te conviertes ya no en un simple eh, asiduo a la iglesia, participante, sino que ahora ya viene tu participación de otra manera. ¿Cuándo sientes este llamado, si lo podemos llamar así,
de empezar a escribir, de empezar a hacer tus podcasts, de empezar a hacer todo esto? ¿Quién te influyó en esto? Bueno, yo empecé a escribir cuando estaba en la primaria. ¿Cuál fue tu primer escrito? Fue un poema a la luna. ¿Te acuerdas de Y él? creo que lo tiene por ahí guardado mi madre, ¿eh? Okay. Pues algo decía la luna, una luz clara que cae sobre la tierra, algo así. Y yo escribí eso, algunas compañeras lo leyeron y me dijeron, ¿por Ujú, qué no me escribes algo? Y yo empecé a ujú, escribir y la imaginación me daba para eso. Entonces empecé a escribir, creo que estaba yo en, no sé si en cuarto año de primaria, y eh, fui un hombre de diarios. Yo compraba ujú. libros cosidos y ahí escribía mi diario. Fue una Okay. costumbre que tuve por mucho tiempo. Nunca la dejé. Me convertí en un lector eh, incansable en la Ujú, universidad y pues los libros fueron forjando eh, para ser un gran, eh, dice un literato, yo no sé si soy un gran escritor, pero sé que soy un gran lector. Entonces, si mm, alguien quiere aprender a escribir, Tienes que tiene que leer, aprender a leer. O sea, la claro. clave para escribir bien es leer bien. Ujú, Entonces, si no eres un lector asiduo, pues nunca vas a poder ser un escritor. Y la necesidad de expresarme, pues la desarrollé a partir de la escritura, ¿no? Cuando se viene el nacimiento de Internet y todo esto, uh, uno de mis hermanos compró un micrófono y montó un podcast. De hecho, fue cuando empezaron los podcasts me en imagino. aquellos años. Ujú, Y me llamaba la atención que también se pudiera a través de un podcast subir un audio a internet y tener una audiencia, ¿no? ujú. Y entonces hice un intento a través de un celular de empezar a grabar y a subirlo a internet. Y así es como empecé yo a subir programas, ¿no? Todos los programas ya con esta idea de comunicar el evangelio, o tenías programas distintos? Bueno, tuve también a la par de los podcasts, se vino Blogger, el Ujú, Blogspot, sí. se vino Ujú, también WordPress, y yo ujú, tuve mis blogs. Algunos eran sobre cosas como filosofía, reflexiones, pero sí ujú, también tuve algún blog sobre cuestiones de reflexión cristiana. ujú, Entonces, ujú, como que todo se fue dando paulatinamente, tanto el asunto de grabar un podcast sí. como el asunto de escribir, ¿no? Lo que Ujú, se fue puliendo fue la experiencia, ujú, el, la, la creación de contenidos fue mejorando en la ujú, medida en que yo pude ir aprendiendo mejores técnicas, mejores prácticas. ujú, ujú, claro. Oye, ¿cuántos podcasts llevas ya? Bueno, lo que pasa es que hay un par de aguas porque yo hace unos 2 años o 3 empecé otra vez de cero. Entonces, Ok, ok. desde esa vez que empecé otra vez, vamos en el episodio 165. Pero Wow. antes de esos 165 programas, pues yo tenía grabados otros, no sé si algunos 100, algunos Ujú, 80, ujú. pero eliminé mucho contenido. ¿Por qué? Bueno, yo empecé de nuevo otra vez porque el primer boom que tuve como creador de podcast, como podcaster, Ujú, fue en una época, es mi experiencia dentro del neopuritanismo, ¿no? ujú, El tener todas estas influencias neopuritanas, estar rodeado de contactos neopuritanos y nos dedicamos a cazar herejes, ¿no? Entonces, ok, esa experiencia, al final, Dios me mostró que no era la correcta ok. y yo tuve que tomar la decisión de detenerme, ¿no? Perdí, siempre digo que
me costó varias cosas, entre ellas patrocinadores, porque hubo patrocinadores que se retiraron cuando yo hice cuando les dije no voy a hacer eso más, ¿no? Y ahí entonces el parteaguas para moverte ahora con unos podcasts. Oye, y de pronto también con los libros. ¿Cuántos libros llevas ya escrito? Pues tengo muchos escritos, pero libros como tales, puedo hablarte de unos 4. El grito de la serpiente, creo, Salud por su sola gracia, Muy y bueno. Radiografía del progresismo cristiano. Tengo además la publicación del dispensacionalismo en mitología, que es una pregunta, ¿no? Recientemente subí por sus frutos los conoceréis, pero básicamente esas son las obras que están en el mercado. Hay otro que se llama Tus pecados quedan perdonados, e hice también una publicación de mi tesis para obtener el grado de maestro en teología en el MINS sobre Efesios. Pero ya no está a disposición del público eso. Ok. Oye, empezaste entonces, lo que tengo aquí, he visto que pues tu posgrado como en derechos que tuviste, derechos humanos, dice acá también que estabas estudiando en Dallas, en el Seminario Teológico de Dallas, que es tu alma mater, ¿no? ¿Cómo así lo llamas? Pues espero que sea la segunda Ajá, alma mater cuando al egresar, ¿no? Pero sí, claro. actualmente la maestría de artes en estudios cristianos está en curso y no, ha sido una experiencia fenomenal. Oye, y ahora te vemos mucho en las redes, ¿no? Que estás publicando. Y de pronto yo veo y te veo, yo creo que todos cuando vean este podcast de seguro es la pregunta que quieren hacer, ¿no? ¿Cómo te va con esto de las redes sociales, brother? Porque de pronto te vemos ahí y hemos visto que hasta le toman screenshot a tus twitters y los ponen, los empiezan a publicar por otros lados y te empiezan, ha sido como una parte mucho de que gente que te sigue, que son patrocinadores o gente que ama la forma en que tú trabajas y comunicas, pero hay otros que no tanto. Juan Pablo, mi pregunta en este aspecto es, ¿cómo tú lidias, cómo estás lidiando tú con esto que de pronto te metes a tu red social y es bien bonito cuando ves 5 likes, 20 likes, 200 likes, es muy lindo cuando ves retweets, pero ¿qué pasa cuando hay comentarios donde casi no cristiano, no hermano, la hoguera y cosas así? ¿Cómo lidias tú con eso? Bueno, hay niveles. Hay Hay niveles. niveles. Sí, hasta entre razas. Hay niveles. O sea, perdón, hasta entre perros hay razas. Ajá. Entonces, las cosas de quien vienen. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Ok. Detrás de una persona hipercrítica, inflexible, intolerante, hay una historia que yo no conozco, pero seguro no es una historia fácil, ¿no? A veces la gente lo que pasa es que te les atraviesas. Traen frustración, traen una historia de sufrimiento mental, emocional detrás, y de pronto te les atraviesas. Y cuando eso pasa, pues a ti te toca, ¿no? Te toca la descalificación, muchas veces la ira que está ahí reprimida, encuentra su desfogue, su canal. Infortunadamente, pues pagan otros, ¿no? Y en mi caso, yo sí entiendo eso. No admito la descalificación. Yo sé quién soy en Cristo, o sea, pueden decir misa, ¿no? Yo sé quién soy en Cristo, pero sí los comprendo, siento compasión por ellos, no me molesta. A veces trato de capitalizar el odio y convertirlo en algo que ilustre un poco más los puntos que estoy tratando, ¿no? Quizá eso hace que se acendre la, la emotividad de cierto odio en redes sociales. Uh, debo decirte que he aprendido cosas en el manejo de redes del innombrable Dante Gebel.
Si tú entras a sus redes sociales, te vas a dar cuenta que a los comentarios de odio que le dan, él los convierte en un chiste. Ujú. Prácticamente el 90, si no es que el 100%, ¿no? Ahora, yo a veces he hecho eso. Ujú. Depende, ¿no? Porque también sé que las personas muchas veces sé que la opinión que tienen de odio no es una opinión informada, sino que están Ujú. reaccionando desde lo que otros han dicho, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay gente que de pronto hace pequeñas campañas de desprestigio y dice, no, hace poco dije que Joel Osteen y Marcos Witt me habían ayudado a superar un problema que atravesé en un momento dado, ¿no? No, pues eso es imposible. O sea, es imposible que Marcos Witt tenga algo bueno que decir. Ahora, Ujú. ¿quién dijo eso, no? O Ujú. sea, es que lo dijo alguien que se supone representa sana doctrina. ¿Sí? Ok. Yo los... Entonces, muchas veces no es que yo he escuchado de Austin, por ejemplo, unos 200 sermones y a Ok. veces estoy de acuerdo con él en el 20%, otras Ok. veces en el 80%, otras veces en el 60%, ¿no? Ujú. Eh, entonces, yo sé que muchos críticos de él no han escuchado ni 10. Ujú. De pronto, un youtuber de sana doctrina, entre comillas y con asterisco, ¿no? Un youtuber Ujú. de sana doctrina les dice, cuidado con este lobo. Entonces, cuando JP Martínez cita al lobo, entonces JP Martínez es un falso. Mal. Esa es Ujú. la, Claro. esa es la lógica de mucho del odio que hay en redes sociales. Solamente aquellos que se detienen a revisar la Biblia y a revisar las enseñanzas se van a dar cuenta de que no es como se ha estado diciendo, ¿no? Ujú. Pero eso exige que te sientes a estudiar, a Claro. revisar, que te tomes un tiempo. Sí, porque estoy de acuerdo, en muchas ocasiones es simplemente no una investigación propia, sino que si alguien dijo 3 palabras que estaban mal y si alguien me la repite, entonces es mal para mí también, ¿no? Porque no hay como un análisis para que tú puedas tomar una parte. Es como, y así puede pasar con temas como tan cotidianos como la comida, ¿no? Oye, que ese restaurante muy malo, porque ya dijeron, como alguien dijo que era muy malo, tomas eso como si fuera muy malo sin tú vivir realmente la experiencia de decir, ¿sabes qué? Esto es muy agradable, fue una opinión, o sí, realmente tiene razón. Pastor Juan Carlos, déjeme decirle, yo, por ejemplo, una vez que publiqué sobre Marcos Witt, me enviaron un artículo, Ujú. Apóstata latinoamericano Marcos Witt. Pues me puse a leerlo y insustancial, simplemente. Ujú. Una lectura con el sesgo del nuevo calvinismo. O sea, si no Ujú. enseña doctrinas de la gracia, si no enseña, resulta que una de las cosas por las cuales era un apóstata Marcos Witt es porque no cree en la predestinación como la entiende el nuevo calvinismo. Por favor, Ujú. o sea, Ujú. por favor, eh, mm, hay que leer a los puritanos del siglo XVI para saber que fue en parte una innovación, ¿no? No estoy diciendo que la doctrina de la predestinación en el calvinismo esté necesariamente mal, estoy diciendo que no puedes circunscribir como única interpretación correcta de la predestinación lo que dicen ciertos autores puritanos, por favor. Entonces, Ujú. no, pues por eso es una apóstata. Aparte, el título de ese artículo de difamación estaba totalmente equivocado, porque la apostasía es darle la espalda a Cristo y negarlo, ¿sí? Ujú. Correcto. Marcos Witt nunca ha negado a Cristo. O sea, Marcos Witt nunca ha incurrido en apostasía. Bueno, es que enseña el Ujú. error, eso se llama herejía. O sea, Ujú. inclusive el uso de los conceptos, el uso intercambiable de los conceptos herejía y apostasía, revela la deficiencia que hay en el análisis, pues, de los que se supone son los atalayas de Dios en nuestro tiempo, ¿no? Claro. Entonces, hay poca seriedad, hay poco rigor.
metodológico, también era un artículo bastante desarticulado. De pronto, por ejemplo, uno de los argumentos se citaba como Paul Washer dijo, no sé si reír o llorar. Entonces, pastor, o sea, ese es el nivel de lo que se supone yo tenía que admitir como argumento en contra de Marcus Witt. Entonces, seguramente Marcus Witt tiene errores, como los tengo yo. Seguramente Claro. debe de tener cosas que en donde no hay que seguirlo, pero él no es lo que eso es pura propaganda. Entonces, Claro. el apologista en redes sociales muchas veces es un propagandista. Oye, y de pronto sí, como bien lo dices, ¿no? Hay una etiqueta sobre alguien y ya decimos, esto es malo. Yo creo que es un buen llamado para que también nosotros nos informemos, porque al final a veces como que si alguien ya dijo que está malo, le tenemos miedo como a meternos y de saber por qué está malo, ¿no? O sea, realmente tener convicción, que eso es lo que pasa. Oye, pero hemos hablado de dos personajes que para una tendencia es ok, estoy de acuerdo, son los malos. Pero de pronto hay comentarios, porque también he visto que también a Joe MacArthur le has dado por ahí. Bueno, en el caso de él, Ujú. ahí están los escritos, los podcasts y los artículos que he escrito sobre su doctrina. Claro, porque estamos hablando de dos. Hay mucho escándalo alrededor de Ajá, la vida de él. En oye, Latinoamérica no hay mucha información de eso, o no se admite, claro, oye, pero sí, sí. tocayo, y a lo que voy es que estamos hablando como de dos extremos, ¿no? Porque acá está Dante y Marcos y todos los que pueden ser de esa cofradía, y acá está el otro extremo, ¿no? Que es John MacArthur y todos los que pueden estar en esa cofradía. Bueno, insisto, me he detenido a revisar las doctrinas, la doctrina Ujú, de salvación por señorío. Bueno, ¿por qué? Pues porque él es el puntero de esa ujú, controversia. De claro. hecho, en Latinoamérica hay gente, me lo han dicho textualmente, que no sabían ni siquiera que existía alguna controversia, ¿no? Ahora, en Ujú, español nunca se tradujo, o sea, nunca se le dio difusión ni promoción a la obra de Hodges, a la obra de Riley, como se le dio a la de MacArthur, ¿no? ujú, Entonces, se estandarizó en Latinoamérica este concepto de salvación por señorío, y lo único que yo he hecho es poner sobre la mesa las ideas, la discusión, pero eso no generó un debate de ideas. Eso lo que ujú, generó fue una descalificación porque hay mucha tendencia al caudillismo en Latinoamérica. No sé si tenga que ujú, ver con un asunto histórico de lo que han sufrido nuestras tierras ujú, por parte del poder, ¿no? ujú, Pero se trata de proteger la institución, se trata de proteger eh, antes que revisar lo que dicen. Yo, por ejemplo, eh, alguna vez sí mencioné que hay situaciones de escándalo, de testimonios de parte de liderazgos que nos dicen que hay algo que se tiene que revisar, que hay algo que no está bien. Pero eso ha sido el 10%, el 5% de lo que he dicho al respecto de ujú. ese ministerio, ¿no? El 80-90% siempre he estado revisando lo que dicen los libros, lo que dice la enseñanza, lo que dice la doctrina, porque eso es lo que me interesa a mí. Lo otro, Ujú. lo de las fallas morales que se puedan encontrar, lo de los escándalos, yo no soy muy dado a quererme concentrar en eso. Claro, porque al final tú lo dices bien, ¿no? O sea, ¿quién puede estar libre de esa situación de fallar o quedar erróneo en algún punto? Y yo creo que a veces no nos ponemos a detener y sacar lo que Dios nos puede dar a través de cualquier persona. Entiendo que muchas veces no podamos estar de acuerdo con algunas cosas con los demás. Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, pero cuando escuchas a alguien, yo creo que hay que retener lo bueno y hay que dar gracias a Dios porque al final el mensaje o el mensajero, como siempre hemos dicho, no es el importante en este caso, ¿no? Sino sacar la relevancia del mensaje y obviamente decir el por qué algunas cosas no las que no estamos de acuerdo. Oye, Juan Pablo, ¿no te ha pasado, Tocayo, que de pronto escribes alguna respuesta en alguna de tus redes en base de esos mensajes que te tiran o te dicen algo que dices, oh, creo que me pasé, creo que no debía haber respondido así? Sí, y de hecho he borrado contenido. Eh, Ujú, a veces
Me han hecho tweet stamp. El tweet stamp es una estrategia de intimidación que se usa mucho en la política. Cuando un Ujú. político dice una cosa, el tweet stamp lo que hace es que sube ese tweet a una base de datos que si lo borras ahí vas a poder volverlo a sacar, como si fuera una Ok. captura de pantalla, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, el tweet stamps lo que tratan de decirte es, lo dijiste Mm, para siempre. ok. Y esto lo vamos a recordar siempre. Ok. Yo pienso que en la vida cristiana no son las cosas así. En la Ujú, vida cristiana, cuando Dios no hace tweet stamp con tus pecados. ¿No? Cuando tú te equivocas, ujú, cuando tú te arrepientes, no, Dios no preserva eso ujú, en un archivo ujú, para hacértelo tronar en la cara, en el juicio, ¿no? ujú, Lo que dice la escritura que Dios hace es que tu pecado lo sepulta en el fondo del mar. Y tan ujú, lejos como está el occidente del oriente, así está. De esa manera Dios resuelve el pecado, sobre todo de manera definitiva y suficiente en Cristo, en la muerte del Señor. Entonces, yo no tengo ninguna preocupación en ese sentido de que, bueno, dije algo que no debía de haber publicado, ya lo borré, o bueno, ahí está. Y sí, a veces me han dicho, mira lo que dijiste acá, ¿no? Bueno, es que en ese momento estaba ese era un momento determinado de mi pensamiento, a lo mejor del estado de ánimo, etcétera, ¿no? claro. Tratar de robotizar, tratar de robotizar las emociones de una persona me han dicho, es que no es consistente esta cosa con la otra. No, es muy importante ser consistente, ¿no? Ujú, ujú, Pero claro. no existe la consistencia total, ¿no? Y absoluta. Pero el que odia en redes sociales, pues va a buscar a como dé lugar evidenciar cualquier inconsistencia que encuentre. Oye, y de pronto no te ha Lamentablemente. pasado en otro giro. Tú tienes publicaciones a través de una plataforma, si no me equivoco, es Patreon, si no me equivoco. Patreon, sí, Patreon, así sí, ok. es. Y la tienes ahí, y de pronto hemos visto que están los famosos patrocinadores, Mm. gente que colabora contigo para apoyarte en el ministerio. ¿No te ha pasado que de pronto ha venido críticas a través de eso con mensajes como de esto es gratuito, no lo hagas? ¿Qué te ha pasado? ¿Algo así? Me río porque estoy acordándome de que hace poco me dijeron que ya era un mercader de la fe. Alguien puso, de hecho, me puso una foto de Joel Austin, no sé si sea Ya un lo sé. montaje o qué, que tiene así, pero unas pacas de dólares, ¿no? Hasta acá. Y luego hay una caja fuerte atrás y está lleno de dólares, pero ¿Sale? unas pacas de dólares. Y dice, no, pues tienes buen maestro, me dijeron. Entonces, entonces yo le Ya, respondí, déjanos ver la caja, ¿dónde está? ¿Dónde la tienes? no, no, Déjanos no, 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 enséñala. no, no, pero entonces yo le dije, un día, en lugar de Austin, esa cara va a ser la mía y yo te voy a mandar la colección de Charles Spurgeon de lujo a ti como agradecimiento. No, no, pero bueno, también bloqueo a muchas Ajá. personas, tengo mucha gente bloqueada, pero sí, por supuesto, me han dicho que por qué, bueno, lo que pasa es que esta plataforma de patrocinadores a los que les mando un tremendo abrazo, hay gente que está conmigo desde el principio, desde hace Ujú, 4 años y que ujú, atravesaron el proceso de cambio que yo tuve, de que cerré las redes sociales antiguas que tenía y siguieron ahí. O ujú, sea, realmente me conmueve que estos hermanos y hermanas me hayan escrito y me hayan dicho, vamos a seguir adelante, ¿no? Y que a ujú. pesar, porque no todos creen exactamente lo que yo digo, ¿no? Pero encuentran Okey. que lo que estamos haciendo, este trabajo, está impactando de manera muy positiva a mucha gente, ¿no? A nosotros Ujú, nos han empezado a llegar muchos mensajes de hermanos que vienen extraordinariamente lastimados del neopuritanismo. Gente ujú, que inclusive tiene tiempo que se apartó de la iglesia y dice, encontré ujú, tu mensaje, por ejemplo, sobre la ujú, apostasía, ¿no? ujú, Y entonces tengo un nuevo deseo en mí de regresar, mm, porque yo me salí de iglesias en donde el mensaje era
de el evangelio de la rendición total, por ejemplo, ¿no? Estos mensajes de ustedes no conocen a Dios y no lo hacen como yo lo hago, de este legalismo tan terrible que hay, este neopuritanismo, y me han llegado gente que tiene tendencias suicidas, que está deprimida, que sufre de ansiedad, que sus ministerios fueron destruidos antes de empezar. Entonces, ¿por qué es posible eso, no? Bueno, porque alguien se puso a hablar de esto y decir, a ver, es bueno, sí, hay muchas cosas buenas, ¿no? De estos predicadores famosos neopuritanos, pero también hay cosas que no están bien. Y vamos a revisar esta doctrina y vamos a ver si esta doctrina tiene el asiento suficiente en la escritura como hemos creído los últimos 15, 20 años. Entonces, esa es la discusión que no le ha gustado a los haters, ¿no? Es decir, no me muevas a mí de lo que conozco, ¿no? Mire, yo, pastor, una de las cosas por las que soy bautista es el principio de la libertad. Para los bautistas es muy importante. Me estoy hablando de los bautistas, de verdad. Es muy importante la libertad. De hecho, la enmienda sobre la libertad en los Estados Unidos la empujaron ministros bautistas. De decir, aquí tiene que haber libertad para pensar, tiene que haber libertad, y eso pues impacta otras libertades de prensa, libertad de opinión, libertad inclusive de no creer, libertad de no creer, ¿no? Y eso es un paradigma diferente de lo que trae a veces la tradición reformada. Lo vemos en la Ginebra de Calvino, ¿no? Un control sobre la vida de la gente en un sentido. Los consistorios se convirtieron en pequeños tribunales de inquisición, ¿no? Y bueno, estas cosas a veces no le gustan a algunos reformados y dicen, ¿por qué estás atacando? A ver, hermano, es que ¿qué es un ataque? Si revisar una doctrina es atacar, pues sí, eso estoy haciendo, estoy atacando. Pero yo vengo de un entorno universitario y alguien una vez me dijo, uy, el universitario va a hablar, ¿no? O sea, para todo encuentran que criticar, pero en el entorno del conocimiento tú aprendes que las ideas se tienen que discutir. Y si una persona presenta una tesis y otra presenta una tesis en contrario, no es un ataque. Ese se llama proceso de educación. Pero estamos como que viviendo en una burbuja en donde no queremos que alguien nos haga pensar. Entonces, el principio de libertad es tan importante y para mí es muy importante el sagrado derecho que tenemos a pensar. Wow, fabuloso. Entonces, has trabajado mucho en esta plataforma que te ayudan y para eso yo sé que no me tienes que decir números, pero ayuda lo que los patrocinadores te apoyan para tu proceso, para seguir trabajando, editando, haciendo material. Sí, por supuesto que sí. Cada centavo cuenta porque la producción del programa exige pues software, exige también hardware, también exige materiales como libros, tanto electrónicos como físicos. Por ejemplo, Twitter Blue. Voy a dar un ejemplo así reciente. Twitter Blue tiene un costo, ¿no? ¿Y qué permite Twitter Blue? Que uno pueda publicar, tenga una mayor libertad de publicar en una extensión más amplia, subir videos con mejor calidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso cuesta dinero, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, estuvimos un tiempo en Vimeo, generando en esa plataforma, también tuvimos que pagar ahí para estar en esa plataforma y ofrecer videos con otra calidad, y así podemos seguir, ¿no? Entonces cada centavo cuenta, por supuesto, y los patrocinadores son conscientes de ello. Tengo un contacto prácticamente con unos más que con otros, pero siempre están al pendiente de lo que estamos haciendo.
Wow, es fabuloso contar con la gente que te está apoyando, ¿no? Desde el que te da palabras de aliento como aquel que Dios pone en el corazón de poder apoyarte de esa manera. Al final siempre será una bendición. Oye, Tocayo, yo sé que te dije solamente un tiempo para estar en esta plática, en esta conversación y nos hemos alargado. Yo te quiero invitar para una siguiente ocasión que sigamos platicando en este podcast, conociendo más de lo que leemos, ¿no? Porque todos tenemos una historia, todos tenemos un porqué. El por qué estamos ahora acá y conocerte a ti más a fondo me ha gustado mucho. Esto de lo franciscano es algo que no teníamos quizás muchos, ahora lo han escuchado por primera ocasión, el hecho de cómo tú has ido creciendo y la bendición que Dios hace a través de tu trabajo es bastante fuerte. Así es que, querido Juan Pablo, gracias por haberme aceptado la invitación, brother. La verdad es que para mí es una verdadera bendición poder charlar contigo, conocerte un poco más y espero que tengamos una segunda ocasión donde platiquemos más y más a fondo acerca de lo que es tu vida, de lo que estás haciendo, de lo que estás trabajando y luego nos enseñes esos pasos de Snoop Dogg, cómo los haces. Luego voy a subir un baile diferente, pero con otra Okay. música que sí sea a lo mejor con, pues no sé, alguna canción cristiana quizá. Un tunta. Gracias, Tocayo, pastor. gracias. Gracias por su Muchas gracias a invitación. ti. Saludos a No, tu audiencia. gracias. Y gracias a todos. Él fue Juan Pablo Martínez. Síganlo a través de sus redes sociales. Aquí están colocadas para que ustedes puedan seguirlo, ser parte de la comunidad que él está teniendo a través de sus patrocinios, a través de sus podcasts, videos. Síganlo de verdad, sus programas y que siempre será una bendición. Y al final, Dios nos da la oportunidad de que conocemos a personas. Y yo siempre he pensado esto, de que a veces alguien afina a ti, afina a lo que estás pensando, afina quizás a tu trasfondo cultural y de pronto dices, oh, mira, me encanta esto, ¿no? Y esto es la forma de seguirlo. Así es que está en las redes de Juan Pablo y Tocayo, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros nos escuchamos y nos vemos en la siguiente oportunidad de ¿Y cómo fue?